Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente, este jueves 4 de enero. Ya llevamos 4 días del año 2024. Mire usted qué celeridad, cómo avanza el tiempo. Y para quienes nos formaron leyendo la Biblia desde pequeño, yo cuando empiezo a reflexionar sobre la celeridad con que transcurre el tiempo, solo me acuerdo de aquel versículo bíblico. Y si aquellos días no fuesen recortados, nadie sería salvo. Pero miren, hay explicaciones científicas. Bueno, muchas teorías que yo he leído sobre este asunto de la celeridad con que corre el tiempo, porque uno lo puede ver desde la perspectiva bíblica. Quienes somos cristianos, quienes actuamos con fe, eh, decimos, bueno, es que Dios ya lo advirtió, ya lo dijo, lo predijo. Si en aquellos tiempos y en los días finales el tiempo no se acortara, pues nadie sería salvo. Cualquiera puede argumentarlo de esa manera según su fe. Pero hay explicaciones de que, por ejemplo, el último gran terremoto de Chile movió un poquito el eje de la Tierra. Y eso se traduce en esa celeridad o en ese acortamiento de los días. Bueno, hay muchas teorías. Yo no me quiero meter profundamente en eso porque de repente no tengo toda la información completa, pero usted puede escuchar o leer eh, toda esta reflexión de por qué parece que el tiempo transcurre con una celeridad que no es la normal. Lo dejo ahí. Hoy vamos a seguir hablando de las Fuerzas Armadas. Vamos a seguir reflexionando sobre las Fuerzas Armadas y el rol en la democracia. Me ha generado satisfacción escuchar algunos criterios después de la comparecencia ayer de los miembros de la Junta de Comandantes. Hoy un periódico titula 5 columnas: Fuerzas Armadas garantizan elecciones. Es en el diario La Tribuna, en la página 27, correcto, aquí está el título. Fuerzas Armadas garantizan elecciones. El titular de 5 columnas de El Heraldo. Ayer vinieron y dijeron, queremos crearle certidumbre a los hondureños. Tendremos elecciones, tendremos elecciones. Y un indicio de que tendremos elecciones es que ya el oficialismo lanzó a la arena política como precandidata, buscando la candidatura del partido en el poder, a la exministra de Finanzas, Rixy Moncada. Ese es un indicio que la presidenta está convencida que el proceso democrático en Honduras no se va a interrumpir y nosotros venimos a certificarlo, a garantizarlo, decía el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, y por otro lado a decir, ya ese tema de los golpes de Estado se ha acabado, que eso no cree incertidumbre en la población, en los empresarios, ni en la comunidad internacional. Pero quedó una nebulosa que hoy he escuchado a varios abogados decir, tenemos que reglamentar el artículo 272 de la Constitución de la República para que los militares tengan claro qué hacer, cómo actuar en momentos difíciles, porque ese artículo 272, entre otros mandatos, le dice a las Fuerzas Armadas, ustedes tienen que velar por el imperio, por la primacía de la Constitución. Y ustedes tienen que defender, por eso han sido instauradas la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y a excepción de Walter López Reyes, las Fuerzas Armadas después no han hecho nada, por lo menos en ese asunto de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces he escuchado abogados que dicen, es que es un concepto muy general eso, dicen. Lo mismo decía Luis Alonso Maldonado Galeas hace algunos minutos. Eso tenemos que reglamentarlo para hablar de ese tema y otros temas de interés que Honduras no ha resuelto, como ese asunto de la reelección presidencial. Ayer le pregunté yo al jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿hay reelección presidencial? ¿Es legal la reelección presidencial en Honduras o no? No, me dice, la Constitución dice esto. Bueno, y la decisión legal que facilitó la reelección de Juan Orlando Hernández, ¿cómo queda?
Esas son las cosas que debemos resolver y no esperar que ocurran escenarios similares como los que hemos vivido para volver a la problemática y no tener cómo resolver estos temas que han debilitado la democracia, con las repercusiones negativas que tiene en la economía. Un país donde no hay democracia, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay institucionalidad, es un país que no crece económicamente, es un país que no genera empleo, es un país que multiplica la pobreza, es un país que expulsa a su gente, como está ocurriendo con los miles de migrantes que salen del país, 500, 1000 diarios, 500 dicen que son los que salen diariamente, y que engrosan esas caravanas y que no le debe doler al gobierno. Es que esto de la migración no es de ahora, de los últimos 2 años, desde mucho antes, y ahora la situación continúa y se acrecienta mientras no hayan soluciones a lo económico y a la seguridad, que son los factores por los que la gente se va. Miren, esos temas los vamos a analizar hoy. Como ese asunto de que Honduras no ratifica el tratado bicentenario, que le conviene ratificarlo, porque Nicaragua acepta que es fronterizo con nosotros en el Golfo, y no lo aceptaba hace algunos años, al igual que El Salvador. Y se cerraban que nosotros no teníamos salida a mar abierto al Pacífico. Viene Ortega y Juan Orlando Hernández firman ese tratado del Bicentenario, donde Nicaragua entonces le dice a Honduras: reconocemos que tú sos fronterizo con Nicaragua en el Golfo de Fonseca. Al siguiente día ellos lo ratificaron. Y pasan 2 años y nosotros no lo hemos ratificado, aunque nos conviene. ¿Con quién vamos a abordar este tema? Con el exsecretario de la Defensa, Freddy Díaz, que reaparece después de aquel discurso cuando cumplió su mandato en las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, general? Excelente, Renato. Es para mí un gran honor, un privilegio ser invitado por usted a este programa que sé que lo ve gran cantidad de hondureños. Pero en primer lugar, Renato, quiero agradecer a un Dios supremo que nos ha dado la vida y que Él nos ha permitido estar hoy aquí. Que para Él sea la honra y la gloria por siempre. Renato, hay muchos temas que analizar. Sí. Déjeme que le haga las preguntas. Déjeme que le haga las preguntas. El general Freddy Díaz fue ministro de la Defensa y fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si yo me acuerdo justamente de aquellos almuerzos, aquellos debates que tuve con él en su oficina, porque algunas veces a mí se me mira con resquemor. ¿Y este qué piensa? Y una vez le dije, se lo dije frente a frente, y él lo recuerda: ustedes no han hecho lo que la Constitución dice. Y él tiene sus teorías de por qué las Fuerzas Armadas en las últimas décadas ha actuado como ya sabemos todos. Y eso es lo interesante de este programa. Así que este es el tema de hoy: Fuerzas Armadas, su rol en la democracia y asuntos coyunturales cotidianos que merecen conocer la opinión del general retirado Freddy Díaz. Atentos. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Bueno, Lucecita Madrid, me anticipé yo, ya revelé el título del programa, pero no alcanza el impacto si esa voz femenina, si esa presencia femenina no lo recalca. Así que voy con usted. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla, el tema del día. Recuerde que puede compartir su opinión, la cual estaremos dando lectura en el transcurso del foro de esta mañana a través de WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestras redes sociales Frente a Frente HN. Sigamos hablando de las Fuerzas Armadas y su rol en la democracia. ¿Se necesita reglamentar el artículo 272 constitucional? Compártanos su opinión. Bueno, esa solo es una arista, ¿verdad? Hay varias aristas que analizar con el jefe del Estado Mayor Conjunto y exministro de la Defensa. Yo al inicio tenía pensado 2 minutos para hablar de otra temática, pero ya llevo mucho tiempo, entonces solo lo voy a anticipar y en la última parte del programa me voy a referir a ello. Recibí una carta de José Manuel Mateu, el exsecretario de Salud, porque miren, hoy varios periódicos titulan: UFERCO investigará denuncia de Mateu. Esto lo dice el Heraldo. La prensa dice: abrirán línea de investigación en poder de Fiscalía, denuncias en salud. Pero viene Mateu y nos escribe ayer a Telenoticias
para decirnos lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Buen día, amigo, dice. Algunos comentarios que estimo pertinentes. Yo no he acusado de corrupción a nadie, mucho menos a la Secretaría de Salud, pues sería acusarme yo mismo de cosas que nunca sucedieron. Mi carta plasma sobre todo algunos de los avances que gracias a Dios logramos y dejamos en el sector después de 23 meses. Parece que algunas personas malinterpretan a conveniencia o por pobre comprensión del lenguaje lo que yo expreso en uno solo de los temas. Como se puede ver, hablo claramente de decisión que están tomando de adquirir un préstamo nuevo de más de 3,000 millones, es decir, que este préstamo aún no existe. Hablo de despilfarro estimado de fondos al estar programando la compra de un angiógrafo. Evidentemente, programando no significa que ya se compró, sino que se plantea su adquisición y al ver yo ese valor programado, no lo acepté y envié para su revisión y análisis a la Subsecretaría de Redes de Servicio. Por ende, es claro que en ningún momento he acusado ni se ha dado ningún despilfarro de dinero. Miren lo que dice Mateo. Por ende, es claro que en ningún momento he acusado ni se ha dado ningún despilfarro de dinero. El préstamo chino aún no existe y al no existir es obvio que no puede haberse aún comprado nada a ningún precio. Y yo me he atrevido a sugerir que si ese préstamo se adquiere, sea utilizado mejor para reconstruir y reequipar los hospitales Escuela y Catarino Rivas. Espero en Dios que esto ya quede claro, pues no deseo polemizar, sino retomar mi vida sabiendo que siempre actué de manera correcta y coherente. Gracias. Bueno, pues, entonces, ¿cómo queda ese asunto de que la UFERCO va a investigar la denuncia de Mateo? Si dice Mateo que no ha habido despilfarro y explica qué fue lo que quiso decir. Por otro lado, leo el otro titular, abrirán línea de investigación en poder de Fiscalía, denuncias en salud. Él dice que solo advirtió que no ha habido despilfarro y que no ha denunciado nada de corrupción ahí en la Secretaría de Salud. Mire usted. Bueno, pues, esas interpretaciones motivaron tremendos titulares en los medios, porque así se entendió, Mateo, así se entendió la carta original que usted estaba denunciando. Pero bueno, ahora Mateo dice que no hay comprensión lectora y que por eso se ha malinterpretado sus declaraciones. Entrémosle al tema. Quiero comenzar con esto. ¿Conoce usted al abogado Germán Licona, que perteneció a las Fuerzas Armadas de Honduras? ¿Por lo menos lo ha tratado? No. Bueno, no lo ha tratado. Pero él perteneció a las Fuerzas Armadas de Honduras y es abogado ahora. Y es una de las voces que he escuchado esta mañana, y ya luego quiero su opinión, afirmar que ese artículo 272 de la Constitución debe ser reglamentado. Porque ayer, con la comparecencia de la Junta de Comandantes, quedaron algunas dudas de que por no ser obedientes, deliberantes y por ser apolíticos, no pueden decir no a una decisión del comandante general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Bueno, en este caso, la presidenta Xiomara Castro. Y el artículo 272 lo están viendo ustedes en pantalla, que es muy claro. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución. Fíjese bien, mantener el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero ayer yo les escuché decir a los militares que bueno, pero si reciben una orden de nuestro comandante general, ¿cómo la vamos a desobedecer? Aunque sea violatoria de la Constitución. Bueno, es que es una orden del comandante general de las Fuerzas Armadas. Mire cuánta confusión, y con eso lo hablamos. Eso lo hablamos con usted personalmente. Ya me va a dar su teoría, su pensamiento, su interpretación de eso. Pero que sea el abogado Germán Licona en principio, ¿con qué periodista está? Con Isaac Sandoval está. Bueno, Isaac está escuchando el abogado Germán Licona. ¿Qué sensación le dejó la comparecencia ayer de los miembros de la Junta de Comandantes, abogado Germán Licona? Gracias a Isaac Sandoval de TN5 Matutino por ayudarnos esta mañana con el abogado. Adelante.
Bien, así es. De inmediato le consultamos al abogado Germán Licona las sensaciones que le deja esta comparecencia de las fuerzas, de la cúpula de las Fuerzas Armadas y también las consultas que de ya se le han realizado en torno a este artículo 272 de la misma. Sí, buenos días Renato, buenos días al general Díaz. Soy oficial de la 26 promoción. A él lo conocí dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras cuando era subteniente y teniente y él era capitán y mayor. En relación a las dudas que vi ayer en el programa, quiero decirle que ayer estaba en otro programa y no vi, prácticamente me desvelé hoy viendo la comparecencia en repetición del frente a frente para estar seguro cuál es el criterio que manejan los nuevos oficiales de la 27 promoción, que en su mayoría fueron subalternos míos, y que vi la fragilidad institucional en la cual ellos aparentan desconocer, y más aún cuando hablamos de dos atribuciones que instituyen a las Fuerzas Armadas de Honduras. Sabemos que lo relativo a lo que tiene que ver con la integridad territorial y la soberanía, ya hay leyes que los involucran, la misma ley constitutiva, pero de igual forma al sufragio, porque las Fuerzas Armadas pasan a disposición ahora del Consejo Nacional Electoral y se supeditan a ejercer actividades de transporte, custodia y manejo de las urnas, pero no así en lo relativo a mantener o defender el imperio de la Constitución, y la otra prerrogativa es la de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Renato, usted fue muy reiterativo en consultarle 2 o 3 veces y miraba que estos oficiales, a pesar que son oficiales profesionales, pero desconocen mucho y, como bien dicen ellos, lo van a remitir a un estudio de Estado Mayor para estar claros. Y aquí podrán haber conflictos de poderes de Estado, pero lo más interesante de esto es lo que establece el 277 constitucional, que es las directrices que emanan de la Presidenta de la República, en este caso, que es la Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y ya el 278 le aclara y le da pautas al Presidente de la República, en el cual le dice que las órdenes que imparta el Presidente de la República deberán ser acatadas y ejecutadas con apego a la Constitución de la República. Vea usted, y si nos vamos al primer párrafo, donde establece del 272 que las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución de carácter permanente, apolíticas, obedientes, esencialmente profesionales y no deliberantes, pero también, Renato, el 245, numeral 37, le da atribuciones al Presidente de la República y le dice, ese artículo, que el Presidente de la República debe velar porque las Fuerzas Armadas de Honduras sean esencialmente profesionales, obedientes a políticas y no deliberantes. Entonces, la duda es de las directrices que emanan del Presidente de la República. Si estas, como bien lo dice el 278, están apegadas al principio de legalidad con el que debe actuar todo funcionario y todo hondureño en este país, y de igual forma, si esas decisiones que se emanan o directrices a lo interno de las Fuerzas Armadas de Honduras no van apegadas a derecho, pues las Fuerzas Armadas están en esa disyuntiva de ver qué hacer cuando una orden no va apegada a derecho. Podría decir, retomar el artículo 323 de la Constitución, que dice que ningún empleado o funcionario público, sea civil o militar, está o puede cumplir órdenes ilegales. Le pongo un porque ejemplo. eso es constitutivo de delito. Le pongo un ejemplo. Es ahí donde yo he sugerido que en el caso particular de estas dos atribuciones, el ministro de Defensa tiene iniciativa de ley y podría tomar alguna acción. Le pongo un ejemplo, por favor, si me le pueden poner el apuntador al abogado. Le pongo un ejemplo. Bueno, hay que conseguir apuntadores. Hay que conseguir apuntadores para colocarlos, por favor, cuando estemos en un escenario como este. De inmediato, permítame. Mire, sí. Eso es. Muchas gracias, Isaac. Sí, muchas gracias, Isaac. Para que él escuche y pueda reaccionar. Muy bien. Le voy a poner un ejemplo de lo que usted está diciendo.
Una vez concertamos con el general Freddy Díaz un almuerzo. Él me invitó, me llamó y me dijo, quiero hablar con usted. Siendo él jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y después como ministro de Y Defensa. después, y tuvimos otro almuerzo como ministro de Defensa. Yo recuerdo ese mediodía, en su oficina del Estado Mayor Conjunto, y le dije, ¿por qué no han actuado con eso de la reelección? La Constitución prohíbe la reelección presidencial. Y a ustedes el artículo 272 les manda a que velen y garanticen el imperio de la Constitución. Su respuesta fue, ¿qué quería que hagamos? Y no hay un poder del Estado que dice que sí puede participar nuevamente el presidente Hernández y aspirar a ser reelecto. Pero ¿y la Constitución cómo queda? Le digo. Bueno, escuchémoslo, que nos recuerde lo que me decía hace muchos años. Bueno, fue que lo encaré. Periodista, jefe del Estado Mayor Conjunto, simplemente profesional militar, profesional periodístico, le digo, ¿cómo explica que ustedes no han reaccionado, no han actuado, no han cumplido con el mandato constitucional? ¿Qué fue lo que me respondió el general Díaz? Sí, Renato, hay que vivir los momentos. Cuando yo fui jefe de Estado Mayor Conjunto fue el 2014 y 2015. En ese momento no había nada de reelección. Y sí discutimos en ese momento qué había pasado en el evento del 2009. Y yo veo el término de golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Si yo le pregunto a usted, Renato, ahorita en este momento, ¿cuántos años tiene Honduras de vida democrática en este último periodo? ¿Cuántos años tenemos? Del 80 para acá, del 82, que fue la elección del presidente Suazo Córdoba. ¿43 años? Sí. Sí. De 80 a 2023, 43 años. Sí. Sí. ¿Y por qué, si hubo golpe de Estado, por qué no decimos que en el 2009 se interrumpió el orden constitucional y solo hay 14 años? ¿Qué me quiere decir? Que ese término de golpe de Estado, no sé, lo seguimos mencionando reiterativamente todos los días. Y lo que sucedió en el 2009 fue que el general Vázquez Velázquez cumplió una orden. Usted me ha reiterado en diferentes ocasiones de que hay que preguntarle a mi general Vázquez por qué no lo llevó aquí, y ayer lo discutió también con el señor jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Y por qué lo sacó? Pues esa es la cuestión que hay que preguntarle. La actual cúpula dice que ese fue el error, que cometió esa administración en las Fuerzas Armadas de Romeo, haberlo sacado del país y no haberlo sometido a un proceso. Pero acá. siempre se ha dicho a lo interno de Fuerzas Armadas, y hay que ser muy respetuoso, y yo lo voy a hacer también hoy con el jefe de Estado Mayor Conjunto, y lo mencionó ayer el general Roosevelt Hernández. Cada momento tiene su ejercicio y cada momento el jefe de Estado Mayor Conjunto tiene que ver lo mejor por Honduras. En ese momento al general Vázquez se le dijo, hubiera sido mejor esto, hubiera sido mejor acá, hubiera sido mejor este tema. Pero volvamos al tema, Renato, de los 14 años o los 43 años. Si volvimos a una democracia en el 80 con la constituyente y al 82 a unas primeras elecciones, tenemos 43 años de vida democrática. Entonces no cabe hablar de un golpe de Estado, porque no se condena el sistema político, los políticos se condenan de que hubo golpe de Estado. Y entonces tendríamos que estar hablando de 14 años de democracia. Bueno, pero es que las cosas son como son. Las cosas son como son. El jefe actual admite, todo el proceso fue correcto, dice, hasta que cometieron el error de sacarlo del país. Nos estamos refiriendo a Mel Zelaya. Sí. Lo admite él. ¿Qué tiene que ver eso de los 43 años? Es que no entiendo todavía. Porque estamos hablando de que si hubo golpe de Estado, quiere decir que la democracia se interrumpió, el sistema democrático se interrumpió, y solo tendríamos que estar hablando de 14 años o 13 años. Ya le entiendo su argumento. Entonces, en ese sentido, Renato... Me está diciendo que para usted no hubo golpe de Estado porque la democracia no se ha interrumpido. Bueno, esa es la realidad. Bueno, hay informes del Departamento de Estado de que hablan que todo se suscitó en el marco de la ley, pero bueno... Hay otros que piensan que el haberlo sacado del país y no someterlo a un proceso judicial lamentablemente consumó ese golpe de Estado. Pero mire, Renato,
el 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas quitó un presidente y quedaron ellos en el poder. Por eso se le nombró el 21 de octubre Día de las Fuerzas Armadas. Los que pudimos estar en esa ceremonia donde al presidente Lobo, donde en el 2009 hubieron elecciones internas y fuimos en noviembre, el último domingo de noviembre del 2009, a elecciones para elegir un nuevo presidente, y el último domingo el 27 de enero del 2010 estuvimos en el estadio en una ceremonia para que el presidente Lobo fuera el nuevo presidente de Honduras. Para nosotros los soldados creíamos que el 28 de junio debería ser el Día de las Fuerzas Armadas de ahora en adelante, porque cumplimos una misión constitucional de que la democracia continuara. Eso fue lo que sentimos. Eso fue lo que yo sentí como soldado, de haber cumplido con un mandato, de haber que esa confianza de nuestro pueblo haya sido retribuida de esa manera. No, pero también hablamos, yo recuerdo que hemos hablado de las elecciones también que posibilitaron la reelección de Juan Orlando Hernández. Cuando usted me dice... Sí, pero vivamos los momentos, Renato. Eso fue ya cuando yo era ministro de Defensa. Bueno, igual, pero en el 2017. Lo que estamos tratando de analizar es la dimensión del 272. Cuando usted me dice que quiere que hiciésemos en ese momento las Fuerzas Armadas, si la Corte Suprema de Justicia dispuso facilitarle el camino para la reelección a Juan Orlando Hernández. Entonces yo le dije, bueno, ¿y dónde queda el 272 de la Constitución entonces? Le dije yo. Renato, el Congreso Nacional aceptó, la Corte Suprema de Justicia aceptó, la Fiscalía aceptó, el Tribunal, ahora Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos aceptaron, nuestro pueblo fue a votar, y yo en ese momento le expresé, Renato, Fuerzas Armadas tenía que oponerse al Congreso, tenía que oponerse a la Corte y a toda la institucionalidad. Esa fue mi respuesta en ese momento. Y sigue viva esa expresión, o está vigente esa expresión, donde todos aceptaron, pero al final, como muy bien el abogado Licona, el oficial en retiro. Que ya lo recuerda, ¿no? Sí, ya lo recuerdo, claro que sí. Pueda exteriorizar esto, yo le puedo, creo yo, afianzar o aclarar algunos conceptos. Usted mencionó lo que sucedió cuando la opción B, cuando el presidente Azcona fue presidente. ¿Fue legal eso? No, fue cuando Roberto Suazo Córdoba, Correcto. recuerda usted que estábamos inaugurando la Constitución. También quería quedarse. Correcto, quería quedarse. Correcto. Y era el primer ejercicio democrático desde el retorno a nuestra democracia. Sí. Y ya querían violar la Constitución. Entonces viene Walter López Reyes, llama por teléfono y los paró en 30. Sí, pero si vivimos los momentos, Renato, en ese momento Fuerzas Armadas era autónoma, el señor comandante en jefe de Fuerzas Armadas era elegido por el Congreso, no era designado por el presidente de la República, por nuestro comandante general. Cuestiones torales. Y también en ese momento se disponía de que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas tenía una terna para el Congreso cada 3 años y era el Congreso que lo elegía. Entonces, en el gobierno del presidente Flores se reformó la Constitución. ¿Recuerda usted, Renato, cuando se quitaron los designados presidenciales y iba a haber un señor vicepresidente que fue el señor Elvin Santos? En ese momento también se le quitó a Fuerzas Armadas la autonomía y se le quitó la comandancia en jefe, ser comandante en jefe, a jefe de Estado Mayor Conjunto elegido por el presidente. Pero la misión, que hoy muy bien lo exterioriza el abogado Licona y todos lo conocemos, el 272, donde se dice que Fuerzas Armadas tiene que velar por el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Pero no se nos dice cómo, Renato. Ese es el puntito. Ese es Usted ha dado en el clavo. cómo. Ese es el puntito que estamos analizando. Correcto. No se nos dice cómo. Entonces, al final, en la ley del ejercicio electoral, que tiene su nombre ahí de los partidos políticos y otros términos, solo nos dice que somos responsables por la custodia.
custodia y transporte del material electoral, nada más, pero no se nos dice de otra cuestión. Entonces, si no hay una ley secundaria donde se le dice a Fuerzas Armadas cómo hacerlo, cómo mantener el imperio de la Constitución. Ayer surgió también otra situación sumamente importante, lo del Congreso Nacional, la primera prueba que tiene el señor jefe de Estado Mayor Conjunto. Entonces, veamos una situación, Renato, tanto en el 2009 como en el 2017, orientamos todas las baterías y todo a Fuerzas Armadas, pero dejamos de ver el Congreso, dejamos de ver la institucionalidad, dejamos de ver los responsables y solo nos vamos a Fuerzas Armadas. Y esa es la cuestión, Renato, que... Bueno, usted me dijo en ese momento, ¿por qué no eliminan ese artículo donde delegan a las Fuerzas Armadas garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República? Y me dice usted, ¿y no asumen con seriedad y madurez los políticos realizar sus propios procesos electorales con transparencia y sin mañas? ¿Recuerda que me lo dijo? Claro, Renato, la información que yo tengo, hasta donde sea cierto, pero al otro lado del río Huascorán hay un país donde los militares van a votar unos en la mañana y otros en la tarde. El Consejo, las autoridades electorales son las que rigen las elecciones y las Fuerzas Armadas no tienen que estar en eso. En nuestro país, si no hubieran Fuerzas Armadas... Salpicadas por las crisis políticas en Honduras. Sí, pero si no hubieran Fuerzas Armadas, en el argot popular decimos que no regresaría una urna a Tegucigalpa. Entonces... Pero mire, Renato, yo quiero hacer una sección y quiero ser transparente y claro en esto. Es primera vez que yo estoy como un ciudadano civil, no como un servidor público en su programa. Y quiero decir a nuestro pueblo y a Fuerzas Armadas que son lo que yo voy a hablar acá, son conceptos muy personales y en primer lugar quiero respetar a esa institución que después de Dios a mí me ha dado todo y que mis palabras solo sean para fortalecer a una institución que de todos los hondureños que hemos defendido y seguimos defendiendo y que la amamos con pasión. Pero quiero ser claro en esto, mis palabras ahora son de Freddy Díaz. ¿Pero qué es lo que quiere decir Freddy Díaz Civil? Freddy Díaz Civil quiero decir que respetemos la institucionalidad y si hay que decirle a Fuerzas Armadas, hay que darle las herramientas a Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con su misión constitucional. Eso es lo que yo quiero exteriorizar en este momento, Renato. Bueno, tiene claro, abogado Germán Licona, le vamos a dar un último pase al abogado Germán Licona. Tiene claro cuando el general Díaz, preguntado en este momento sobre... ¿Por qué actuaron de la manera que ya sabemos cuando el proceso de reelección de Juan Orlando Hernández, sabiendo que la Constitución dice que está prohibida la reelección y que el 272 les manda a que velen por el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Me dijo, ¿qué podíamos hacer? Si fue una decisión del Congreso, fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Hasta los mismos partidos, dice, con su participación en el proceso, avalaron esa elección en que fue reelecto Juan Orlando Hernández. Entonces vino mi pregunta, bueno, ¿y entonces ustedes le fallaron a Honduras al no cumplir el 272 constitucional? Y él acepta. Se necesita reglamentarle ese 272 a la institución castrense para decirle cómo hacen valer la primacía de la Constitución por cualquier decisión egocéntrica y abusiva de un presidente de la República. Por favor, creo que aquí se necesita su opinión jurídica también. Adelante. Adelante, abogado Licona. Sí, Renato, he escuchado lo manifestado por el general en condición de retiro y nos lleva a la misma situación que hemos venido escuchando desde el día de ayer. Recordemos que, si bien es cierto, se instituyen las Fuerzas Armadas de Honduras para defender el imperio de la Constitución y para hacer también que se respete lo concerniente a lo que es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Pero por eso mismo tiene que establecerse un ABC. O sea, con la iniciativa de ley que tiene el ministro de Defensa,
puede someter al Congreso Nacional un anteproyecto de ley para que les diga a las cúpulas, al Estado Mayor Conjunto y a la Junta de Comandantes, qué hacer en caso de una directriz emanada por el comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras, que en este caso es el presidente, y que la misma adolezca del principio de legalidad que establece el 278 constitucional, y es ahí donde las Fuerzas Armadas no pueden decir, ah bueno, pero dejémosle a los civiles, dejémosle al Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Defensa de la Constitución que investigue, haga un requerimiento fiscal y haya una orden de captura para el funcionario que ha cometido esta violación a una ley y que se siga el debido proceso. Eso sería lo ideal y que no se hizo, como bien acertadamente lo manifiesta usted, en el 2009. Pero, ¿qué pasa? También podremos hacer una reforma ahorita, pero como es un artículo constitucional, tiene que ser ratificado en la siguiente legislatura. Pero, ¿qué pasa si mañana se da una orden ilegal? ¿Qué va a hacer ahorita el general Roosevelt Hernández Aguilar en relación a una orden ilegal? Podrá decir él, pues me agarro de la Constitución en el 323 que dice que ningún funcionario del empleado público, sea civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales. Pero la Constitución le manda que él es el garante, que él es el depositario de cumplir o hacer cumplir que se respete la Constitución. Entonces, en ese sentido, considero que desconocer el pasado es volver a repetir los errores. Tenemos que actuar conscientemente, tenemos que actuar conforme a los preceptos constitucionales y que la clase política debe entender que ya no debe seguir manoseando las leyes en nuestro país, porque eso no le va a generar certidumbre al pueblo hondureño y a los mismos inversionistas nacionales y extranjeros que puedan generar fuentes de empleo en este país. Póngase de nuevo el apuntador, abogado. Póngase de nuevo el apuntador. No, es que se lo quita. Póngase de nuevo el apuntador. Mire lo que está diciendo el abogado Licona. En este momento, los Zelaya desconocen esa resolución judicial que posibilitó la reelección de Juan Orlando Hernández. Si no, Mel se estaría lanzando en este momento. Pero no así como se lanzó con esa decisión judicial Juan Orlando Hernández, porque Mel cree que la Constitución prohíbe la reelección presidencial. Bueno, y si fuera de este escenario que está en los Zelaya, viene otro electo presidente y le da por reelegirse, arguyendo que ya hay una resolución judicial, que ya hay un antecedente, que aún y con ese artículo que prohíbe la reelección presidencial en los tiempos de Juan Orlando Hernández, él, a través de esa resolución judicial, posibilitó su reelección presidencial. Y si viene una persona así, ¿qué vamos a hacer? Se nos viene otro conflicto. ¿Por qué? Por no solucionar, por no tomar decisiones, por no agarrar al toro por los cuernos, por no ser capaces de definir bien todo el estamento jurídico nacional. Para usted, ¿es legal la reelección presidencial en Honduras o no? Hace poco fue jefe del Estado Mayor Conjunto. Roosevelt Hernández me dijo, no, la Constitución dice que es ilegal. Bueno, ¿y la resolución judicial cómo queda? Le pregunto a Freddy Díaz, ¿es legal la reelección presidencial en Honduras? Renato, volvemos al tema del 272, donde dice la alternabilidad en el poder. Para muchos juristas y para muchos que opinan sobre la situación del Estado de Honduras, dicen que la alternabilidad es que vayamos a elecciones. Eso es lo que dicen ellos. En este caso, Renato, la Constitución no fue reformada, sigue vigente la Constitución. Entonces, cuando usted me pregunta qué está escrito hoy en la Constitución, yo me remito a la Constitución. ¿Dónde estaba usted cuando se religió Juan Orlando Hernández? Era el viceministro de Defensa, ministro por ley de Defensa. ¿Y no cuestionó que se quedó de brazos cruzados entonces las Fuerzas Armadas? No, al estar permitiendo una reelección que era prohibida por la Constitución. En ese momento el jefe de Estado Mayor Conjunto era el general Álvarez Urbina. Él hizo las consultas de rigor, estuvo a juristas y nacionales, entiendo internacionales, y donde vio todo lo que había acontecido en todos los estamentos legales del Estado de Honduras, y donde a Fuerzas Armadas solo se le decía ahí en un acápite en el 272
que era responsable por la alternabilidad en el poder y donde todas las autoridades legalmente instituidas en el Estado de Honduras decían que sí era correcto, era difícil en ese momento para Fuerzas Armadas argumentar que no era correcto. ¿Ve usted que las Fuerzas Armadas no tienen claro qué hacer y cómo reaccionar ante escenarios como ese? Totalmente. No lo tienen claro. No lo tienen Totalmente. claro, por eso hay esa ambigüedad. Y ayer, me disculpe el general Roosevelt Hernández, pero sí, en esa parte se le notó un poco ambiguo. Se le notó un poco ambiguo. Bueno, y si un presidente le da una orden ilegal, ¿por qué la va a respetar si usted tiene todo el respaldo del 272 de la Constitución? Y es ahí donde dice, pero es que la misma Constitución dice que somos apolíticos, obedientes y no deliberantes. ¿Cómo vamos a desobedecer una orden de nuestro comandante general? No tiene claro las Fuerzas Armadas cómo reaccionar en una eventualidad de esta. Justamente lo que usted mencionaba, Renato, es lo que debe hacerse, decirle a las Fuerzas Armadas cómo debe cumplir este mandato. Y eso debe hacerse en una ley secundaria o en un reglamento, como muy bien lo decía el abogado, donde a Fuerzas Armadas se le dice en caso de que haya una orden, como usted muy bien lo dice, ilegal, y donde a nosotros se nos enseña desde que llegamos el primer día a Fuerzas Armadas que no podemos cumplir órdenes ilegales o de autoridades que no son instituidas legalmente. Eso para un soldado es sumamente complicado porque le está diciendo la Constitución una cosa, pero no hay ninguna ley secundaria que le diga cómo hacerlo. Algunos, permítame, para que usted vea, algunos oficiales en aquel momento o abogados o los que dicen conocer sobre la Constitución decían, bueno, es que lo único que pueden hacer las Fuerzas Armadas para cumplir con este mandato es dar golpe de Estado. Eso es lo que decían alguna gente. Entonces, si vemos, Renato, y no vemos la parte positiva, volvemos... ¿Sabe cuál fue la salida que me dio Roosevelt Hernández ayer para no dar golpe de Estado? No, presidente, me está dando una orden ilegal, no le voy a obedecer porque eso es ilegal según la Constitución. ¿Qué hace el presidente? Destituye a ese jefe. Llenan ese vacío con otro militar. Usted tiene que hacer esto. No, presidente, la Constitución dice esto, por lo tanto yo no voy a cumplir su mandato. Pues váyase. Entonces dijo un militar que estaba a mi lado ayer, eso es ética, Renato, me dice. Eso es ética. Así debió plantearse las Fuerzas Armadas todos estos escenarios inconstitucionales que hemos vivido. Que el principal jefe dijera, no voy a cumplir esa orden. Y que el que lo sucediera, no voy a cumplir esa orden. Y que el que lo sucediera, no voy a cumplir esa orden. Hasta que el pueblo reaccionara, dice. Es la solución que me dieron ayer. Sí, pero mire, no hay duda, es un tema polémico y que sé que unos están a favor y otros están en contra en Honduras. Así ha pasado y eso es lo que ha pasado hasta este momento. Y al final solo tienen en la mira Fuerzas Armadas o los que estuvimos o los que estuvieron en su momento. Yo para el 2009 era un coronel, era comandante de brigada, tercera, cuarta línea de mando en Fuerzas Armadas. Y para mi general Vázquez, no hay duda, fue una decisión sumamente compleja, difícil. Pero volvemos de nuevo a lo que usted estaba diciendo. El general Vázquez cumplió una orden judicial. Si no hubiera tenido esa orden judicial, mi general Vázquez, ¿qué hubiera pasado? No, es que la orden judicial le decía captúrelo porque él... Sí, pero si no hubiera estado una orden de un juez... No podía hacer nada. ¿Qué iba a hacerse? Entonces, ¿a dónde hubiéramos ido? Bueno, se hubiera realizado el proceso de la cuarta urna. El desenlace de eso, yo no sé. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Para dónde iba la cuarta urna? Para la constituyente, para la continuidad, para la reelección. Entonces, Renato, si tenemos situaciones totalmente que hemos querido hablar con la verdad a través del tiempo y que lo que hacemos es unos ver una situación de una manera, otros ver otra situación de otra manera, y a nuestra conveniencia, los que estuvieron en tal momento, porque les convenía, dijeron, nos conviene, vamos a hacer esto. Ahora, en este momento, lo que usted ha retomado para mí es de suma importancia y por eso estoy aquí en su programa, para que la Constitución se respete, para que las Fuerzas Armadas no sigan en una situación compleja, ambigua. Yo creo, Renato, creo
creo en este momento de poderlo decir, pasamos una tempestad, pasamos una tormenta, estamos ya al final de una situación compleja del Estado de Honduras que inició en el 2009 y que fuimos a elecciones hace 2 años donde ganó el partido que se formó en ese momento y con un gran suceso para Honduras, Renato. En este día de hoy, como muy bien lo expresó el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, se dio un banderillazo por el partido de gobierno. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Donde vamos a elecciones internas en marzo del próximo año y elecciones a finales del próximo año, y que vamos a tener nuevas autoridades. Creo yo que a Fuerzas Armadas se le ha despejado una situación compleja, muy ambigua, muy difícil, y ahora nos disponemos a esa situación. Está bien todo eso, pero no está exenta porque como Estado no hemos arreglado los conflictos que tenemos, que un escenario similar a los que hemos vivido se presenten y ustedes como Fuerzas Armadas no tengan los mecanismos adecuados que les dice la Constitución para resolverlos. Entonces, el interés de este programa es evitar que las Fuerzas Armadas siga siendo salpicada por los conflictos políticos. El interés nuestro es que las Fuerzas Armadas de Honduras no siga siendo arrastrada y debilitada por los conflictos de nuestros políticos que no resuelven sus problemas. Ese es el único interés. Ese es el único interés que tenemos. Y esa es la razón, Renato, por la que yo estoy aquí. Vivir momentos sumamente difíciles para Honduras, pero como le mencioné, al final en el 2010 nosotros los soldados nos sentimos sumamente satisfechos de haber pasado ese momento desde junio del 2009 a enero del 2010 y cumplimos con una misión. El orden constitucional no se quebró, siguió la democracia en Honduras y por eso yo le digo hoy, tenemos 43 años de vida democrática en el Estado de Honduras. Sí, ¿por qué no lo decimos los políticos? ¿Por qué no lo dicen? Pero fue un asunto atípico, es decir, se sacó a un presidente del país, Renato, se consumó un golpe, aunque hay teorías que dicen que fue un golpe al legislativo, que no fue un golpe de Estado. Bueno, sí, eso fue lo que nos dijo la comisión. Y han salido otros informes de que el país siguió los procedimientos, pero debemos estar claros, la salida del expresidente forzado consumó ese golpe de Estado. El desenlace eso, usted dice, y vamos al continuismo de Mel Zelaya si las Fuerzas Armadas no hace eso, pero está por comprobarse. Carlos Flores no cree que hubiera terminado en continuidad de Mel Zelaya en el poder, y así hay alguna otra gente, por eso. Si no se produjo, no sabemos el desenlace de eso. Lo único claro que tenemos es que al sacar del país a Mel Zelaya se consumó el golpe de Estado. Pero mire, aquí lo importante es que ni en su momento, ni en el momento de Roosevelt Hernández, los militares tienen claro qué papel asumir cuando se les dicta una orden que es ilegal, que no está conforme a la Constitución. No lo tienen claro. Y usted lo ha admitido. Necesitamos reglamentar ese artículo 272 de la Constitución. Usted lo ha admitido. Y con esto termino con Germán Licona. ¿Qué lección queda de todo esto, abogado Licona, para ya concluir con usted? Adelante y gracias por esperarnos. Termino con usted su comentario final. ¿Qué lección le deja la democracia hondureña a todo esto? ¿Qué debemos hacer para no pasar las mismas situaciones que ya hemos vivido y que están inconclusas y que pudiesen materializarse de nuevo si no somos capaces de definir si hay o no reelección presidencial y todas estas incógnitas que tiene nuestro sistema jurídico que nos generan incertidumbre y poca transparencia al final? Adelante, abogado. Bueno, Renato, considero que es importante que la cúpula militar retome esta discusión a lo interno y que una vez que ese estudio de Estado Mayor refleje esta condición en relación a estas dos atribuciones que donde están enfrascados, tienen que buscar a través de la Secretaría de Defensa un anteproyecto de ley que lo regule. Pero
quiero hacer hincapié en algo. Mire, la obediencia como tal lo establece el 272 y aún el 245, numeral 37, que manda al presidente de la República a que vele porque las Fuerzas Armadas sean obedientes, pero esa obediencia debe ir orientada hacia obedecer la Constitución, pero no órdenes ilegales. Y es ahí donde veo que están claros los militares de hacer cumplir las decisiones emanadas cuando consideren que son correctas, pero si no son correctas, pues ellos pues tendrán que actuar conforme a la Constitución y esperar que estas aguas que todavía no terminan de aclararse se puedan establecer a través de esa regulación que consideramos oportuna, pero que al final sea el Congreso Nacional quien le establezca el cómo, el ABC, para evitar cualquier situación y que no los agarren de improviso. Correcto, porque en este momento los militares no están claros cómo reaccionar. Se ha demostrado en el pasado reciente. En el pasado reciente y en este presente no están claros cómo reaccionar ante una orden ilegal. No están claros los militares. Por esa ambigüedad. Ese artículo 272 tienen razón muchos analistas internacionales al afirmar que es contradictorio. Por un lado se les dice que son apolíticos y por otro lado se les da esa misión de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y el imperio de la Constitución. Tienen que asumir posiciones políticas entonces. Ese artículo no está claro y los militares no han sabido reaccionar en el pasado y no sabrían reaccionar en el presente. Por eso que están sugiriendo de reglamentar ese 272, hasta tanto los políticos no se pongan de acuerdo y consensúen y digan, prima la Constitución sobre esa resolución judicial que facilitó la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández. Y en otras cosas que nos recomendó esa comisión de la que formó parte Julieta Castellanos y un ex vicepresidente de Guatemala. No es tan claro. Yo creo que es una buena salida temporal eso, si no definitiva. Totalmente de acuerdo con usted, Renato. Creo que es un tema que va a venir a ayudar mucho a la institucionalidad y sobre todo a Fuerzas Armadas, donde, Renato, a los soldados se nos enseña desde que ingresamos a una academia militar, en el caso como oficiales, a defender la soberanía, a apoyar otras instituciones del Estado, a COPECO en caso de desastres naturales, al Tribunal Nacional Electoral, a la policía, como se ha hecho a través del tiempo, pero no se nos enseñó nunca cómo evitar un golpe de Estado o cómo evitar las situaciones que han acontecido y creo yo que él muy bien lo expresaba el general Roosevelt ayer, qué hubiera pasado si ellos hubieran estado en el 2009. Son situaciones complejas, difíciles y muy bien lo expresa usted. Yo pienso que la madurez de lo que es los políticos puedan darse cuenta de que en la medida en que podamos crear certidumbre, en la medida en que sepamos que vamos a estar claros, ¿por qué tenemos que estarnos preguntando, Renato, cada 4 años si van a haber elecciones o no van a haber elecciones? Esa incertidumbre que se crea en el país. No podemos seguir después de 40 años de vida democrática en el Estado de Honduras, de 43 años de vida democrática. Debemos de estar claros que es el pueblo quien elige las autoridades. Debemos de estar claros, Renato, y aquí hay un detalle muy importante. Los soldados también se nos ha enseñado a través del tiempo que la confianza que ha depositado el pueblo en Fuerzas Armadas nunca debe ser defraudada. Pero es nuestro pueblo, o lo que llamamos soberano, el que elige a nuestro comandante general, a nuestra comandante general en este momento. Y esa confianza que deposita el pueblo en una persona para que comande a Fuerzas Armadas, así está instituido. Pero la Constitución les dice que ustedes no deben obedecer una orden ilegal. Usted fue jefe del Estado Mayor Conjunto, usted fue ministro de Defensa. ¿Qué tan difícil es desobedecer a un presidente cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto sabe que es inconstitucional la orden que les están dando? ¿Qué tan difícil es desafiar a ese presidente? Buena pregunta, Renato, y en cuanto a esa pregunta yo le puedo decir a usted de que en su momento la autoridad que estaba al frente
revisó y analizó todo lo que se había resuelto en todas las entidades del Estado de Honduras para poder decir no o decir sí. Entonces, ¿por qué tenemos que ver a Fuerzas Armadas siempre al frente de esta situación si hay un andamiaje que sustenta al Estado de Honduras, las Fuerzas Armadas, Renato? Porque la Constitución les da esa misión, general. Pero la Constitución les da esa misión. Las Fuerzas Armadas, Renato, no tienen en el Congreso. Recuerde bien, Renato, ¿por qué motivo se quitó la figura de comandante en jefe? Porque se hablaba en ese momento de desmilitarizar la sociedad hondureña. Usted fue parte de esa campaña también. Entonces había que quitar a las Fuerzas Armadas de esta tutería de la Constitución, de que fueran velantes, de que hubiera democracia en el Estado de Honduras. Se creyó que ya el sistema estaba maduro para que siguiera Fuerzas Armadas haciendo eso, y se quitó la autonomía de Fuerzas Armadas y se quitó la figura de comandante en jefe. Eso vino, Renato, a dar estas situaciones, pero muy bien lo pudo expresar en aquel momento, que en paz descanse mi general Walter López Reyes, donde dijo, no señores, no pueden seguir en esto, hay que buscar una opción. Porque él tenía autonomía, porque él no fue elegido por el presidente y porque el Congreso lo había elegido. Entonces, si no vivimos esos momentos, Renato, de la historia reciente de Honduras, vamos a seguir en una situación compleja, ambigua, y donde al final vamos a ver a las Fuerzas Armadas como golpistas. Fíjese que solo Fuerzas Armadas fueron golpistas, el resto de las autoridades no fueron golpistas. Los que tomaron las decisiones no fueron golpistas. Entonces, yo creo que no es el momento. O se les quita esa misión que les da la Constitución, el 272, o reglamentan bien eso para que sepan cómo actuar. Pero usted me ha admitido que ahí hay una cierta ambigüedad y vacío sobre el rol que las Fuerzas Armadas deben asumir en escenarios como ese. Eso fue lo que yo le expresé en su momento. Me lo dijo hace varios años y yo lo he repetido siempre. 2015. Me lo dijo desde el 2015, claro, y hoy lo está repitiendo. Él admite ese vacío, esa contradicción de la Constitución ahí en ese artículo. O les quitan esas responsabilidades de ser garantes de la primacía de la Constitución y de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, o les dan las herramientas claras para que sepan cómo actuar. Y no andar así, modositos y adaptándose a la realidad para no desobedecer a un presidente que les da una orden ilegal. Voy a la primera pausa. Es injusto que vayamos hasta la primera pausa. Si son 5 pausas comerciales, 6. Así que vamos a acelerar porque tenemos varios temas. Preguntas concretas, respuestas concretas después de esta primera pausa comercial, porque tenemos otros temas de interés que analizar con el exministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Freddy Díaz. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras redes sociales, haciendo uso de nuestro WhatsApp y plataforma de X. Comparte un televidente, el artículo 272 es claro e indica lo que el ejercicio debe hacer en caso de un rompimiento de la Constitución. Aquí lo que quieren es enredar más el asunto con un reglamento. Deben garantizar la alternabilidad del presidente y punto. ¿Será que no entienden lo que eso significa? Comparte ese televidente. Ahora es diferente, hoy Mel tiene todos los poderes. Queda a su decisión poner o no la constituyente. No hay quien lo detenga, comparte nuestro televidente. Buen día, no hay necesidad de reglamentar algo que está claro. 2 incisos esenciales, imperio de la Constitución y alternabilidad de la presidencia. Más claro no puede estar. Si hay una constitución y una democracia, deben pagar los que dieron el golpe de Estado del 2009 y los que permitieron la reelección. Dejó, comparte ese televidente, como dice el general Díaz Zelaya, cuando las Fuerzas Armadas actúan se considera golpe de Estado, lo cual es malo. Entonces, tienen una misión que si no la cumplen es malo, pero si la cumplen también es malo. La falta de autonomía no permite cumplir la misión como debería ser. Solo tienen que leer la Constitución y esta dice no que leyes secundarias, no para que leyes secundarias, comparte este televidente, el principio de obediencia y no deliberancia de los militares está fundamentado en el respeto a órdenes legales. No están obligados a cumplir órdenes que no están apegadas a ley y ese es un principio universal. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Si ese es el problema, que no tienen la capacidad para desafiar una orden ilegal los militares. Y
Y con lo del golpe, el mismo Roosevelt Hernández lo admite. Todo fue siguiendo la ley hasta la captura de Mel Zelaya. Así lo dijo ayer. Hasta ese paso se respetó la Constitución y sus leyes. Pero cuando lo sacaron del país, ahí se materializó el golpe de Estado. Lo dijo Roosevelt Hernández, que tiene el aval y por eso es jefe del Estado Mayor Conjunto, porque los Zelaya lo tienen ahí. Y lo dijo ayer con mucha valentía, tenemos que admitirlo. Hasta la captura estaban respetando la Constitución. El paso siguiente era someterlo a la justicia. Pero no lo hicieron, sino que lo extrañaron. Y ahí se concretó el golpe de Estado. Y con lo de la reelección, están escuchando al general Díaz. Dice que todos los abogados de las Fuerzas Armadas e instituciones le dijeron, no, está correcto. Pero la Constitución dice lo contrario. Entonces, ese es el puntito. Él mismo lo ha aceptado. Tienen que reglamentar eso para que tengan claro qué hacer. Porque miren, ni en el pasado reciente, ni ahora, pareciera que los militares van a desobedecer a un presidente que les dé una orden ilegal. Porque la Constitución dice que ellos son apolíticos, obedientes y no deliberantes. Y que si la orden viene del presidente, pues ni modo tienen que cumplirla. Aunque ellos sepan que la Constitución les dice, ustedes no tienen por qué respetar una orden ilegal. Pero creen que el presidente está por sobre ellos y que no pueden desafiarlo. Ese es el puntito. Ahora hablemos las cosas como son. Deben tener más claro cómo reaccionar y actuar para dejarse de ambigüedades. Voy a otra pausa, pero enseguida tengo otros temas de interés. Y a mí este tema del Tratado del Bicentenario, que Honduras no lo ratifica y que le conviene a Honduras, increíble, actuando contra nuestros propios intereses. Ortega lo hizo al siguiente día de firmar ese tratado, que le reconoce a Honduras ser fronterizo con Nicaragua en el Golfo y dejar a El Salvador aislado y sus posiciones de que Honduras no es fronterizo ni con El Salvador ni con Nicaragua y que por lo tanto no tiene salida al mar Pacífico, no obstante que hay una sentencia de la Corte de la Haya que le facilita a Honduras eso. Viene uno, se sale de ese pensamiento del Salvador, que es Ortega, y dice, sí, somos fronterizos con Honduras en el Golfo. Garantizamos salida al mar Pacífico sin los argumentos del Salvador, pero no queremos ratificar eso que firmamos con Ortega. No entendemos el comportamiento de los políticos, no lo entendemos. Y sobre eso quiero la opinión del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y a él porque ellos estuvieron trabajando en eso que culminó con el Tratado del Bicentenario, cuando estuvo ahí activo en las Fuerzas Armadas. Eso del Golfo yo lo tengo en la cabeza. Si quiere poner de pie, por favor, general. ¿No le parece inaudito que el Congreso no haya ratificado ese Tratado del Bicentenario que nos conviene a los hondureños? Renato, este es un tema, era un sueño de los hondureños, un sueño anhelado de la Fuerza Naval de Honduras y más de los pobladores del Golfo de Fonseca por décadas. Este era el tema de que Honduras fuera reconocido que tenía mar Pacífico, pero tanto los salvadoreños como nicaragüenses decían en su momento que su frontera en el Pacífico era con Nicaragua, El Salvador, y de los nicaragüenses de que era con El Salvador. Hablar de ese tema, para mí, cuando inicié la gestión como jefe de Estado Mayor Conjunto con las autoridades militares de Nicaragua, era una situación compleja, difícil, donde no querían. Fue un tema de mi agenda como jefe de Estado Mayor Conjunto, como ministro de Defensa. Al final, Renato, pudimos lograr esto junto a un equipo de Cancillería que encabezaba el embajador, el canciller López Contreras, y donde pudimos tener el éxito total. Si usted puede ver acá, todo lo que significa la salida al Golfo, estamos hablando de 19 millas náuticas, y Honduras, Nicaragua le reconoce a Honduras 3.1, ellos quedan con 6.3 y ahí era después negociar con El Salvador. Claro. Pero lo logramos todo con Nicaragua. Fue un éxito total del presidente Hernández con el presidente Ortega. Ahí rompimos ese eje El Salvador-Nicaragua, que no reconocían tener frontera marítima con Honduras en el Golfo. Algunos
algunas personas que han trabajado en cuestiones de límites y sobre todo en Cancillería dijeron en su momento que este era el mayor logro en delimitación fronteriza de Honduras. Creo yo, Renato, que para mí, si Nicaragua lo ratificó al día siguiente, sí, Honduras tenía que haberlo hecho, porque los que ganábamos más era Honduras. Pero aquí es donde viene otro tema, Renato, que los soldados, cuando yo fui soldado activo, extrañamos de lo que es politización. No podemos politizar temas como estos. Este es un tema que nos debe unir a todos los hondureños independientemente de qué partido seamos o a dónde estemos. Tenemos que estar unidos en temas como estos. Vamos a ver si le estoy entendiendo lo que me está diciendo. Yo entiendo que me está diciendo que sería increíble, inaudito, vergonzoso y antipatriótico que solo porque Juan Orlando Hernández firmó ese tratado del Bicentenario con Daniel Ortega, este gobierno que no es del Partido Nacional, sino que es contrario y que está en el otro eje del de Hernández, no quiera ratificar ese tratado del Bicentenario. Así es, Renato. Esa es la realidad. Aceptar eso es increíble. Yo le puedo poner otros ejemplos que han sucedido a lo interno de Fuerzas Armadas. En el gobierno del presidente Manuel Zelaya se creó un programa de protección del bosque. Está hoy, Renato, está hoy vivo y cada día más fuerte. ¿Por qué? Porque vimos que era una tarea loable para la institución de poder conservar el medio ambiente en Honduras. Pero hubo otro programa muy bueno que se estructuró en este último periodo del presidente Hernández, que fue el programa de desarrollo agrícola. Usted lo ventiló muchas veces aquí, donde trataron de destruirlo siempre. Pero los campesinos pidieron ese programa. Nosotros tratamos de hacer un programa, estuvimos un año trabajando con buenos técnicos de Honduras y con ellos mismos, con los campesinos, para hacer ese programa y que fuera la SAG o el INA que lo desarrollara. Los campesinos pidieron que fuera Fuerzas Armadas el que lo desarrollara. Era un excelente programa y trataron de destruirlo. Pero es que esas son las cosas que no entiendo. ¿Qué tiene que ver las Fuerzas Armadas en esos temas? Y para eso tenemos una Secretaría de Agricultura. Usted me dice, es que los campesinos pidiéramos que fuéramos nosotros, pero los campesinos deben tener claro que la misión de las Fuerzas Armadas, ya lo dice el D72, no es ese asunto de la agricultura, para eso tenemos otras entidades. No, pero es de las únicas Fuerzas Armadas en el mundo que tiene las misiones de apoyar a otras instituciones del Estado. Las demás Fuerzas Armadas, Renato, en el mundo están para defender la soberanía, nada más. Pero nada que ver con elecciones, nada que ver con... Entonces, cuando miran que dicen que le van a dar 4.000 millones de lempiras a ustedes para impulsar ese proyecto, la gente puso el grito al cielo. ¿Y qué tiene que ver las Fuerzas Armadas en asuntos de agricultura? Dijo la gente en su momento. ¿Sabe cuántos millones salieron al final? 69 millones. Sí, pero al principio se dijo que eran 4.000 millones. Pero 4.000 millones en 5 años, Renato. Pero era la solución para poder hacer una sinergia con la SAG y con el INA, de complementar ese esfuerzo para poder tener a personas en el campo que nunca habían tenido derecho a nada. Y en ese corto tiempo y con esos 69 millones hicimos cosas loables. Bueno, entonces queda claro, hemos abordado 2 temas en este momento, que a usted ¿le parece sorprendente que Honduras no haya ratificado todavía ese tratado del Bicentenario cuando nos conviene? Es que le conviene a Honduras. Yo tampoco lo entiendo, general. Yo tampoco lo entiendo. Y ya lo he pensado, que si es porque Juan Orlando firmó ese tratado, que el gobierno de Xiomara Castro no da el visto bueno para que lo ratifique el Congreso Nacional, eso es antipatriótico, egoísta, enfermizo. Los intereses de Honduras deben estar por arriba de lo que Jo hizo, porque me parece que fue un acto bueno para Honduras el haber conseguido que Nicaragua aceptara que es fronterizo con nosotros en el Golfo. Es vergonzosa la actitud del gobierno de Honduras con ese tema del Tratado del Bicentenario. Voy a la pausa. Hace algunos días escuché que estaban diciendo requerimiento fiscal contra Freddy Díaz. El siguiente día se supo que era falsa la noticia. No, 2 horas después. 2 horas después. 2 horas después. No fue al siguiente día. Sí, pero hubieron noticieros o hubieron programas de radio que noticia de última hora, requerimiento contra el general Díaz. Y a las 2 horas, no, es falso, pero no dijeron noticia de última hora, es falso. Él quiere hablar de la difamación de que ha sido objeto en los últimos meses. Volveremos después de la pausa. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de redes sociales. Se escuchan muy bien las explicaciones de los que están en el panel, solo que todas las instituciones del Estado de nuestro país
las han cedido todo el poder a la presidenta y ahora esas intenciones están para captar todas las órdenes que la presidente, eso lo dijeron ayer en su programa el grupo de comandantes, comparte el televidente. También es misión de las Fuerzas Armadas, entre otras, defender la integridad territorial. ¿Por qué permitieron la ley de la sede? Comparte este televidente. La magnífica pregunta, buena pregunta la del señor, ¿cómo se llama? Anónimo, a través de WhatsApp. Ah, es anónimo. Sí. Comparte un televidente más. Para que la administración pública produzca soluciones a problemas de país, necesariamente debe depurarse eliminando el sectarismo político, empleando profesionales calificados independientes de su filiación. 6 de las Fuerzas Armadas no las necesitamos. Con especializar la policía, como en Costa Rica, suple esa función y asignamos esos recursos a salud y educación, pero esta debe orientarse a cubrir la demanda. Comparte el televidente. Renato, lo que está a la vista no ocupa anteojos. La manipulación y soborno político es lo que hay que evitar. Comparten más mensajes. ¿Qué tan difícil es para las Fuerzas Armadas desobedecer una orden ilegal? La dificultad estriba en este caso en que se perderían los privilegios personales. La codicia les volvió de gelatina la columna vertebral. Comparte ese televidente. Continúe usted compartiendo su opinión. Miren, en Honduras hay 2 instituciones que, pese a los errores cometidos, bueno, no voy a hablar de los errores de la iglesia como institución, pero claro que hay curas que no son santos, que son seres humanos que han cometido errores, pero por eso no voy a denigrar yo a la Iglesia Católica. Hay 2 instituciones, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que pese a los errores cometidos, porque han cometido errores, y han habido comportamientos cuestionables de algunos de sus integrantes, son seres humanos también, pero todavía siguen siendo las más populares en el país, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Si no es que en el orden, Fuerzas Armadas e Iglesia. Miren este informe de Latinobarómetro, el de 2023. Miren este último informe de Latinobarómetro. Es una organización privada en Chile. Mide los asuntos de la democracia. Es de mucho respeto, tiene mucho peso en América Latina. Actitudes hacia un gobierno militar. No apoyaría en ninguna circunstancia a un gobierno militar. El 61% de los latinoamericanos declara que no apoyaría en ninguna circunstancia a un gobierno militar, lo que representa una disminución de 5 puntos porcentuales desde el 66 que alcanzaba en 2001. Costa Rica, un país que no tiene ejército, lidera la región como el que más rechaza a un gobierno militar, 86%. Curiosamente le siguen Venezuela y Panamá. Los países donde menos de la mitad de la población dice que en ninguna circunstancia apoyaría a un gobierno militar son 4. Paraguay 31, Guatemala 41, Ecuador 46 y Honduras 49. Los países donde menos de la mitad de la población dice que en ninguna circunstancia apoyaría a un gobierno militar son 4. Paraguay 31, Guatemala 41, Ecuador 46 y Honduras 49. Y la otra mitad dice lo contrario. Miren ustedes. Estos países coinciden en tener un bajo nivel de apoyo a la democracia. Se está refiriendo a Paraguay, Guatemala, Ecuador y Honduras. Estos países coinciden en tener un bajo nivel de apoyo a la democracia y altos porcentajes de indiferencia hacia el tipo de régimen y de proclividad al autoritarismo. Como se analizó, dichas características los hacen propicios para que se desarrolle en ellos cualquier tipo de régimen. Ahí nos meten a nosotros. Es como que yo leyera aquí, textualmente. Honduras es un país con un bajo nivel de apoyo a la democracia y altos porcentajes de indiferencia hacia el tipo de régimen y de proclividad al autoritarismo. O sea que somos como afines al autoritarismo. Hay un cuadro, y esto vamos a hacer un programa especial de Frente a Frente, que dice que la mayor parte de hondureños no le importa qué tipo de gobierno si le resuelven los problemas. Miren hasta dónde hemos llegado. No importa el tipo de gobierno si nos resuelven los problemas. Por eso dice aquí que aquí hay una alta proclividad al autoritarismo. Dichas características hacen que Honduras sea un terreno propicio para que se desarrolle
cualquier tipo de régimen. El perfil de rechazo a un gobierno militar es similar al descrito más arriba de quienes apoyan la democracia. El perfil de rechazo a un gobierno militar es similar al descrito más arriba de quienes apoyan la democracia. Se trata de mayores de 61 años de edad con educación superior que pertenecen a la clase media y baja, más bien hombres que mujeres. El rechazo a un gobierno militar no es universal en América Latina. Hay gente que, como les dije, bueno, en Honduras, pese a los errores cometidos, los militares como institución, las Fuerzas Armadas, siguen siendo populares. ¿Apoyaría un gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático si las cosas se ponen muy difíciles? Miren ustedes qué pregunta. La demanda en América Latina por un gobierno militar ha crecido en el tiempo, aunque con altos y bajos, desde un 24% en 2004 a un 35% en 2023. El máximo obtenido es en 2023, 35%, y el mínimo en 2024 y 2009, 24%. No es sorpresa que Paraguay lidere este indicador con un 64%, seguido por Guatemala 55% y Ecuador 50%. Los tres países de la región donde los ciudadanos son más proclives a gobiernos militares. Esos tres países, Guatemala, Paraguay y Ecuador. Sin embargo, también se observan altos niveles de apoyo a esta opción en Perú, 44%, Honduras 43% y México 42%. Y ahí los dejo. Pero estamos claros. Un gobierno militar solo puede ser a través de una asonada. Y una nueva asonada es la ruina de Honduras. A pesar de que hay gente, casi la mitad, que no le importaría si los chafas vuelven a gobernar como lo hicieron en el 60 o 70. ¿Siente usted que lo han difamado en los últimos meses? Bueno, Renato, desde que yo salí de la Secretaría ha habido una campaña, dijeron que estaba huyendo para Nicaragua, que había una orden de captura, que la Sedena no me estaba dando seguridad y que yo estaba implorando seguridad. Nada de eso es cierto, Renato. ¿Por qué el general Díaz tiene que salir huyendo si hemos hecho las cosas correctas, hemos hecho las cosas de frente? Estoy aquí frente a frente con usted para que nuestro pueblo me vea y pueda decir de lo que hemos ejercido a través del tiempo, Renato. Es una pasión para hacer las cosas correctas, para hacer el trabajo en Fuerzas Armadas que me confiaron y para poder entregar a Fuerzas Armadas grandes retos y sobre todo tareas muy nobles, muy grandes, como fortalecer un sistema educativo de Fuerzas Armadas, donde hoy podemos exteriorizar con mucha certeza de que es fuerte el sistema. Y cuando hablamos de todo lo que sucede en Fuerzas Armadas, estamos hablando que el sistema educativo de Fuerzas Armadas está en juego. Pero Renato, ninguna persona se había atrevido a establecer una querella de difamación. Yo lo hice como ministro contra un oficial que está en retiro, el capitán Rodrigo Orellana. Ese juicio está en curso, donde él había exteriorizado mentiras sobre mi persona. Yo lo llevé a los tribunales en ese momento, hasta el día de hoy no ha presentado nada. Pero se hizo por el honor de una persona. Pero no queremos pelear con nadie, en lo más mínimo estamos interesados en pelear con alguien, pero si ese honor es restituido por esta persona, porque al general Díaz no le van a hacer daño, no le han hecho daño. Yo soy un hijo de Dios, una persona temerosa de Dios, jamás me han hecho daño. Estoy aquí, Renato, sumamente contento, feliz de las labores que estamos haciendo en el campo, que usted las conoce, y que cada día, creo yo, estamos más cerca de las cosas de Dios, que es lo más importante para mí. Es decir, usted nos está diciendo que no se aprovechó de las Fuerzas Armadas para enriquecerse. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, Renato, ese ha sido un principio de mi vida donde hemos ejercido que se hagan las cosas con transparencia, hemos exigido que se haga eso. ¿Cuál fue su mayor salario en las Fuerzas Armadas? 70.000 empiras. 70.000 empiras, 72, con todas las deducciones, ¿no? ¿Pagan impuestos ustedes sobre la renta? Sí, todo, Renato. Al final, ¿le salía cuánto neto en el salario? En el salario salían como 60 y pico mil de lempiras en su momento, pero como jefe de Estado Mayor Conjunto hay otras dietas y otras
otras... ¿Y qué es lo que tiene de bienes materiales actualmente? Bueno, siempre los he tenido, no de hoy, siempre he tenido el café. Yo nací en una finca de café, sigo con el café fuerte. Usted es de este municipio de Comayagua, San Luis, Comayagua, ¿verdad? Seguimos con el café, ahora es una tarea que está realizando mi hijo. O sea que esa finca no la obtuvo beneficiándose de las Fuerzas Armadas, ya la tenía. Hemos tenido ese rubro desde siempre. Y con la ganadería ahora, con mi esposa, es una actividad de ella, es una herencia de ella, donde yo trabajo para una ganadería, creemos de un proyecto de alta exigencia. Pero Renato, yo recuerdo, por ejemplo, y entendemos una situación compleja de donde venimos, donde había que difamar a todo mundo. Un señor Benítez que tenía un programa, casi todos los días me mencionó a mí. El perro amarillo. Así se denomina él, con todo el respeto. Él decía que yo era hermano de la señora Ilsa Díaz Zelaya, que era banquero. Habemos 5 o 6 familias Díaz Zelaya en Honduras, no tengo nada que ver con esa honorable dama. Yo soy de los Díaz Zelaya de San Luis Comayagua. Pero y así otro montón de situaciones que se han vertido sobre mi persona. ¿Y cuando lo vinculan con el narcotráfico, qué piensa? Bueno, hasta el día de hoy nadie lo ha hecho, Renato. En todo lo que sucede en Nueva York, en todo lo que ha sucedido, no han mencionado mi nombre nunca. No, yo me refiero a cuando lo vinculan en algún comentario periodístico, un comentario de algún político. ¿Cómo reacciona Freddy Díaz? De la forma que hemos reaccionado siempre, Renato, la verdad es la verdad. Hemos actuado contra el narcotráfico fuerte. Ese fue un tema, Renato, donde en Honduras habían 86 homicidios por cada 100.000 habitantes generados o impulsados por el narcotráfico. Fue una campaña fuerte, Renato. Pero mire, Renato, ¿cuáles son los mayores logros que tenemos hoy? A Fuerzas Armadas no se ha mencionado en estos juicios en Nueva York. Pero no porque no hay militares algunos que de repente no se sepa que... Hasta el día de hoy no, Renato. Me va a decir que no hay ningún militar. No ha sido mencionado, Renato. Y esa es la tarea más grande que tiene el general Roosevelt, que no se contamine Fuerzas Armadas. Y él lo mencionó el día de ayer. Renato, pero aquí en su programa mencionamos muchas veces esto. El narcotráfico, Renato, es un negocio asqueroso y sucio, donde Honduras solo ha puesto los muertos y la difamación. Yo le dije en su momento a algunas autoridades de Estados Unidos que para evitar este problema en Honduras había que trasladar a Honduras al Polo Norte. Pero Renato, yo le aseguro que las autoridades en Honduras de hoy y de ayer no entendimos a cabalidad de lo que significa ese negocio asqueroso y sucio. Antes se nos hablaba de amenazas transnacionales, de otras amenazas, pero yo escuché hablar del negocio de narcotráfico en una conferencia al general Ospina, que fue jefe de las Fuerzas Militares de Colombia en San Antonio, Texas. Y yo le pregunté a mi general, pero usted, ¿por qué habla de un negocio? Porque es un negocio. ¿Quién? El general Ospina fue comandante de las Fuerzas Militares de Colombia en el primer gobierno del presidente Uribe. Renato, si es un negocio donde en Colombia el kilo en aquellos momentos costaba $5.000, en Honduras costaba $15.000, puesto en el Río Bravo $50.000 y vendido en las calles de Nueva York $250.000, $300.000, ¿dónde está el negocio, Renato? Bueno, ¿cómo se mantuvo exento usted de ser salpicado por ese negocio si fue el ministro de la Defensa en un gobierno donde el presidente está ahora privado de su libertad y siendo enjuiciado en los Estados Unidos y del que ahora la Fiscalía de Estados Unidos o la de Nueva York dice que ayudó a que entrara droga a Estados Unidos, que facilitaba el negocio a los narcotraficantes? ¿Qué rol, qué papel? ¿Cómo entonces se ha mantenido al margen si la cabeza del gobierno donde usted fue ministro de la Defensa y creo que hasta jefe del Estado Mayor Conjunto, en la misma administración, está siendo juzgado por narcotráfico en Estados Unidos? Muy buena pregunta, Renato. Mire, Renato, para esto hicimos una estrategia fuerte. Si las agencias de Estados Unidos que están en nuestro país son las que llevan a cabo de frente esta tarea, yo me reunía con agentes de la DEA o con el representante de la DEA semanal o mensualmente. Con los representantes de la CIA igual. Teníamos almuerzos de trabajo, desayunos de trabajo. Y se les dijo a ellos siempre, Renato, estamos en un mismo equipo donde nosotros solo estamos poniendo la destrucción de nuestro equipo de helicópteros y la muerte de, cuando yo estaba en Fuerzas Armadas, 23 soldados, para que esa droga no llegara al norte. Pero eso no lo destacamos, Renato.
O cuando yo vine aquí al programa con usted, con el general Moreno, usted nos hizo una pregunta. General, ¿usted ha recibido dinero del narcotráfico? Y tanto yo como el general Moreno, en la mente vino una respuesta. Renato, yo no, ¿y usted? Porque antes del 2013, Renato, ¿qué pasaba en Honduras? ¿Qué no era narcotráfico? Si en mi pueblo o en cualquier pueblo la persona quería venderle el cafetal a una persona que estaba ligada porque se le iba a pagar al doble, o el bus o el carro. Vivimos una situación compleja que no queremos destacar las cosas buenas que hemos hecho en Honduras, Renato, pero las mismas agencias de Estados Unidos que decían que por Honduras pasaba el 60-80% de la droga, al final, que traigo una lámina ahí para que la presentemos, Honduras no estaba ni en los primeros 5 lugares. En el 17 y en el 18 por Honduras pasó el 4% de la droga. ¿Cómo se explica usted que hayan solicitado en extradición al presidente? Bueno, Hernán? es una situación, Renato, que entiendo que hoy es el día que irán a presentar unas pruebas, dicen que son confidenciales. Pero, Renato, es una situación estrictamente, yo le hablo de lo que hicimos en Honduras, de esa gran tarea, donde hicimos el trabajo ordenado por el presidente Hernández para que en Honduras no pudiera transitar esa droga como transitaba antes, y lo logramos. Tuvimos el reconocimiento de las autoridades. Pero usted defiende, porque aquí hay un segmento de la población, sobre todo en el Partido Nacional y su familia, obviamente, que defienden la transparencia de Juan Orlando Hernández y creen que no se unió con carteles ni contribuyó a ingresar droga a los Estados Unidos. ¿Usted es uno de ellos? ¿Defiende la limpieza de Jo? ¿O después de lo que Estados Unidos hizo, de solicitarlo en extradición, y lo que dice la Fiscalía de Estados Unidos, ha dejado de creer en Juan Orlando Hernández? Renato, yo le voy a contestar de esta manera. Yo visité, Renato, el headquarter de la DEA en Estados Unidos, se puede decir la comandancia o el Estado Mayor o la Dirección General de la DEA, con el presidente Hernández, donde se nos felicitó por nuestro trabajo. Visitamos la CIA, visitamos el Departamento de Estado, igual. Entonces, Renato, si cuando se dijo que querían matar al presidente, esa información la dio la Embajada de Estados Unidos. ¿Y quiénes lo querían matar? Los que están atestiguando hoy. ¿Y cómo se explica entonces esa es la pregunta. La solicitud de extradición? Esa está siendo juzgado. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Mete las manos al fuego usted por Juan Orlando Hernández? Renato, yo no meto la mano al fuego ni por mi hijo, que tiene 43 años ya, porque él decide qué hacer hoy, mañana, pasado. ¿Cree en la inocencia de Juan Orlando Hernández? Renato, en lo que presentó la Fiscalía de Nueva York, donde todos estábamos esperando ese documento, el 4 de mayo, si no me equivoco, lo que destacaron ustedes como medios fue que había contratado mareros para continuar en el poder, que la reelección era ilegal. Pero de cómo de la acusación concreta, no encontramos nada ahí. Pero Renato, yo me quiero concretizar a lo que nosotros defendimos con pasión, que fue a Fuerzas Armadas, y evitar que un elemento de Fuerzas Armadas estuviera contaminado en esto. Si un presidente es solicitado en extradición por Estados Unidos y hay una fiscalía allá en el sur de Nueva York que dice y está presentando pruebas, me estoy hablando de un presidente de la República, y usted fue ministro de la defensa de ese gobierno, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de ese gobierno. ¿Es posible que las Fuerzas Armadas se hayan mantenido exentas de los supuestos negocios? Digo supuestos porque hasta tanto no lo condenen, el hombre es inocente. Renato, hasta el día de hoy, en los juicios más emblemáticos que han habido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, no ha habido una mención a Fuerzas Armadas. Y pienso yo que ese es el mayor respaldo de una gestión que hemos hecho como hemos hablado, con determinación y pasión. Y hay que hablar con mucha fuerza en esto, Renato, donde el general Álvarez Urbina hizo un trabajo excepcional, el general Ponce hizo un trabajo excepcional. ¿Y de dónde se sacó Rodríguez Orellana, que en helicópteros de las Fuerzas Armadas, Tony Hernández con oficiales transportaban droga? Bueno, pero eso no ha sido mencionado en Estados Unidos, Renato. Sí. Entonces, por eso la querella. Y creo yo que yo traigo unas láminas ahí para que las pueda poner Andino en este momento, sobre lo que se dice o se dijo de mí con
con las personas que más trabajábamos en Honduras. Si podemos poner esas láminas para que nos las describa, por favor. El video, Andino. Y antes de ese video, bueno, ahí está el video. El sonido. Este video se origina, Renato, el almirante Faller, el comandante del Comando Sur, tiene que ir, ellos mencionan testificar ante el Congreso de los Estados Unidos de su gestión. Y en esa testificación que él hizo, hubo un congresista que le preguntó en Honduras, sucede esto, esto y esto. Pero ¿cómo podemos ayudar a ese país lleno de corrupción? Y lo que más mencionó él. Y el almirante Faller dijo, no, en Honduras hay una persona que está haciendo las cosas correctas junto a su equipo de trabajo. Y hemos comprobado con las otras agencias que están en Honduras. ¿Se refería a usted? Se refería a mi persona. Entonces, no lo dijo en una ceremonia militar, Renato, no lo dijo en mi casa, lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos, Renato. Frente a los congresistas. Hay una persona en Honduras que es el ministro de Defensa junto a su equipo de trabajo que están haciendo las cosas correctas. Entonces, ¿podemos seguir pensando que el general Díaz ha estado en cuestiones ilegales? En cuestiones incorrectas, donde hemos defendido y hemos exigido que se hagan las cosas correctas a lo interno de Fuerzas Armadas durante yo fui jefe de Estado Mayor Conjunto y como ministro de Defensa en lo que la ley nos permite, Renato. Esta visita se hizo a Comando Sur, Renato, pero mire usted ahí, ¿cómo titula Comando Sur en su sitio web? El honorable Freddy Díaz. No pudieron haber dicho Freddy Díaz. ¿Por qué pusieron el honorable? Yo les hice esa consulta, Renato. ¿Por qué el honorable? Eso es lo que significa para nosotros. Entonces, Renato, que en Honduras tratemos de destruirnos nosotros mismos, de enlodarnos todos y que aquí no hayan personas correctas. Yo pienso que no podemos seguir en eso, Renato. Y por eso vengo acá a dar la cara ante ustedes de frente a frente, para que podamos vernos de frente ante nuestro pueblo a quien nos hemos debido siempre y decirles de que hemos hecho las cosas correctas, hemos hecho las cosas dentro de la ley siempre y hemos exigido que se hagan dentro de la ley. Para mí, Renato, es un alto honor estar aquí con usted hoy y que haya sido invitado por usted para estar en un programa tan visto por nuestro pueblo y decirle a las nuevas autoridades de Fuerzas Armadas que tienen un gran reto por Honduras. Puedo decir, Renato, la tempestad pasó ya, Renato. No podemos seguir hablando de golpe de Estado y de reelección. Terminó eso, vamos a una nueva etapa para Honduras. Vivamos este momento donde ya muy bien nos exteriorizó el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt, donde dice el banderillazo ya está dado. Para adelante, vamos a elecciones y creo yo que ese es el momento, como usted muy bien lo ha manifestado aquí, crear certidumbre para nuestro pueblo, para que podamos emprender proyectos, para que podamos... Renato, lo que nos dificulta seguir trabajando por Honduras es la incertidumbre. Sí, mire, yo estoy de acuerdo en que hay que crear certidumbre, pero eso no impide que no reconozcamos que todavía hay ciertos vacíos, ciertas cosas en nuestro estamento jurídico que no hemos resuelto y que nos generaron problemas en el pasado y que si no las resolvemos, si no las consensuamos y definimos todos cómo solucionar con nuestras leyes conflictos que pudiesen retornar, vamos a seguir con esa incertidumbre. Y es lo que yo llamo, por favor, políticos, maduremos. Esos vacíos que todavía tenemos, ¿hay o no reelección en Honduras? ¿Es legal o no la reelección en Honduras? Cuando la Corte dijo una cosa y la Constitución dice otra. Estas cosas que ya nos dijo aquella comisión que vino después del golpe de Estado, hagan esto, reformen esto, diríjanse por aquí, porque si no estos conflictos les van a volver y no van a hallar cómo solucionarlos y van a caer en otras crisis. Es lo que tratamos de recordar aquí en Frente a Frente, pero por lo otro que venga el jefe del Estado Mayor Conjunto y nos garantice, hay elecciones en el 2025, quiero crear certidumbre en nuestra gente. Eso es bueno. Creo que eso es bueno para el país. Tenemos que fortalecer eso, Renato, ver el compromiso de las nuevas autoridades del Estado Mayor Conjunto. Yo soy muy respetuoso en cuanto a poder opinar sobre ellos, porque sí hay una situación bien estricta, Renato. El jefe de Estado Mayor Conjunto no permite que injerencias de nadie, ni las autoridades que estuvimos antes.
a menos que haya una solicitud de un consejo. Pero cuando a mí me preguntan sobre las autoridades que están hoy en la jefatura, yo les puedo exteriorizar, Renato, con la promoción del general Roosevelt, yo compartí 28 años de trabajo. Ya me va a hablar porque, por favor, Lucecita, necesito que me lea ese mensaje que está en pantalla en este momento, porque hace algunos minutos me dijo Renato, ¿sabe qué? Me parece correcta toda esta transición que ha ocurrido en las Fuerzas Armadas. Me parece que las decisiones de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento han estado de acorde con el momento, con la inestabilidad, con la crisis en que hemos vivido en las últimas décadas. Él tiene especial mención a este proceso de transición que lleva a Roosevelt Hernández a la jefatura del Estado Mayor Conjunto y a todos los miembros de la Junta de Comandantes que ayer se presentaron. Quiero conocer más a fondo ese criterio del exministro de la Defensa, Freddy Díaz, que dice reconocer las decisiones de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento en este asunto de la transición de las Fuerzas Armadas de Honduras hacia una nueva jefatura del Estado Mayor Conjunto y nuevos miembros de la Junta de Comandantes. ¿Qué dice este televidente, Lucecita? ¿Qué tan difícil es para las Fuerzas Armadas desobedecer una orden ilegal? La dificultad estriba en ese caso en que se perderían los privilegios personales. La codicia les volvió de gelatina la columna vertebral, comparte el televidente. No, sí, sigue siendo un asunto de debate y de solución, porque aquí hay muchas debilidades, hay muchas contradicciones y esto tenemos que resolverlo para no enfrentar nuevas crisis. Y si vienen las crisis, que los militares sepan cómo actuar en función de lo que dice la Constitución y si lo quieren más claro todavía, con un reglamento a ese artículo 272. Tu nota es presentado por Credielga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Tunota.com dice: hondureño que mató a su esposa, hijo y suegra en Lempira llega extraditado de España. Miren ustedes, mató a su esposa, mató al hijo y mató a la suegra en Lempira. Se fue para España, pero España lo ha extraditado. ¿Quieres saber más de esto? Entre a tunota.com. Bukele asegura que no busca una reelección indefinida en El Salvador. Bueno, me quedo con un pujido. Vamos a la pausa. Oye. La elección de los nuevos miembros de la Junta de Comandantes, la elección misma, no, la designación, porque esta no fue elección, la designación del jefe del Estado Mayor Conjunto por la presidenta Castro Sarmiento. Todo este proceso que ocurrió en diciembre, ¿cómo lo interpreta Freddy Díaz? Para eso, Renato, yo traje unas láminas para que usted viera lo que es la Secretaría de Defensa de un Estado o cómo debe enfocarse por alguien responsable de lo que es la Secretaría. Mire, Renato, estas dos fotografías que yo traje aquí son cuando yo pedí al ministro actual de la Defensa de Honduras, ¿A José Manuel Zelaya? Al abogado Manuel Zelaya. ¿Estuvo reunido con él? Claro que sí. Yo pedí esa reunión y le dije, señor ministro, yo necesito exponerle a usted cómo queda la Secretaría de Defensa en todos sus renglones, uno por uno, de trabajo, y vimos que estaba pendiente, los fondos que quedaban en la tesorería de la Secretaría y todo, Renato, conforme a lo que una entrega que corresponde a una autoridad de una Secretaría de Defensa de un Estado como es Honduras. Eso para mí me llenó de mucha satisfacción en su momento, que se viera una transición donde ahí está el señor jefe de Estado Mayor Conjunto nombrado, el general Bardales, que era en ese momento el gerente administrativo de Sedena, y un equipo que había asignado el señor ministro para que pudiéramos estar en esa reunión. Una reunión que estaba programada para 1 hora, duró 3 horas y media, donde pudimos ver en detalle todo lo que estaba en curso en la Sedena y lo que venía por delante. Pero Renato, a continuación también va a ver usted lo que hemos hecho a través del tiempo en defensa. Traemos aquí las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas y que para eso yo quise venir aquí, antes de que saliera esto, hasta mi último día en la Sedena. Aquí está 2014, 2017, 2018, 2019,
2020-2021. Que son finiquitos. Son las auditorías que hace el Tribunal Superior de Cuentas de la Gestión, y también hay una investigación especial que yo la solicité sobre proyectos de Fuerzas Armadas. Entonces, Renato, esto hasta el último día de mi gestión en Sedena nos asegura que los fondos fueron manejados de la forma debida como dice la ley. Y eso, para venir yo a su programa, sin estos documentos creía yo que no era posible venir a su programa, porque estos documentos de la autoridad que da cuenta del Estado de Honduras, donde dice que se manejaron los fondos de acuerdo a la ley y como estaban instituidos, y donde al final se dice que no hay ninguna situación o anómala o algo que haya que corregir. Que usted sepa, lo está investigando el Ministerio Público a Freddy Díaz en su condición de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o el ministro de Defensa. No tengo ningún O sea, que nunca lo han llamado. No, de ninguna manera. No me han llamado. Es que eso es importante conocerlo, porque generalmente cuando hay una línea de investigación, el Ministerio Público llama a las personas. Claro, pero estos documentos son la base, Renato, para eso. En cuanto a lo que usted mencionaba de lo que ha sucedido de lo que sucedió con el vicealmirante Fortín. El vicealmirante Fortín fue escogido por el general Moreno Cuello y por mi persona para presentárselo al presidente Hernández para que fuera nombrado el 21 de octubre del 2021, el 21 de diciembre de 2021. Jefe del Estado Mayor Conjunto. Jefe del Estado Mayor Conjunto. Vinieron las nuevas autoridades que ya habían ganado las elecciones. ¿Y cuál es la mayor satisfacción de mi persona? Que el vicealmirante Fortín, siendo nombrado por el presidente Hernández, donde hubo muchas presiones para que no se nombrara a él, para que se dejara un interino, pero se hizo lo que la ley estipula. El 21 de diciembre el general Moreno Cuello tenía que ser relevado por otra persona que reuniera las condiciones y que tuviera los méritos en ese momento para que fuera el jefe de Estado Mayor Conjunto, y esa persona fue el vicealmirante Fortín. Que ahora lo nombraron subsecretario de la Defensa. De la Defensa, pero mire, ¿cuál es la mayor recompensa o satisfacción de las autoridades que tuvimos antes? Que las nuevas autoridades que nuestro pueblo designó respetaron o valoraron ese nombramiento de Fortín, y Fortín hoy ya cumplió esos 2 años de su mandato con un buen suceso desde mi óptica, Renato. ¿Por qué puedo valorar esto? Bueno, porque él hizo una transición de acuerdo a ley al jefe de Estado Mayor Conjunto, al general Roosevelt, la persona idónea en este momento que reunía todos los méritos, comandante del ejército, y eso, Renato, es el mayor respaldo a la gestión que hicimos anteriormente, de que las nuevas autoridades que nuestro pueblo eligió como comandante general, la señora Presidente de la República, haya tomado a bien mantener al vicealmirante Fortín, y ahora en un buen suceso que quiero destacar, Fuerzas Armadas ha hecho una transición, como dice la ley, sin ninguna cuestión que poder ver en alguna novedad. Pero hay otros detalles también, Renato. La Policía Militar del Orden Público, ¿cuánto se habló mal de esta institución? Puedo asegurar yo que en su momento, Renato, Fuerzas Armadas siempre ha estado en apoyo a Policía Nacional, en tareas de Policía Nacional. Pero lo hacíamos con soldados que no tenían adiestramiento. Había que crear un órgano que tuviera las capacidades y el adiestramiento para hacer un trabajo correcto. Y por eso nace Policía Militar del Orden Público. Y usted ha podido ver cómo el nuevo gobierno ha hecho el empleo correcto de la Policía Militar, y con un gran suceso que les ha dado nuevas misiones, inclusive. Que destacamos. Entonces, Renato, cuando hablamos de administración de fondos en la Secretaría de Defensa, mire que voy a destacar esto. Cuando el doctor Edmundo Orellana fue ministro, él descentralizó todos los fondos en programas.
y en Sedena de los 9.000 millones que hay asignados a defensa solo se administran como 110 millones. El resto está en el Ejército, en la Fuerza Naval, en la Fuerza Aérea, en la Universidad de Defensa, en la Policía Militar, en programas ya elaborados. Cada programa tiene que dar cuenta de su fondo. Agradecemos al doctor Edmundo Orellana, a quien respetamos mucho por esa gestión y la mantenemos en Fuerzas Armadas, o la mantuvimos hasta mi último día y entiendo que está hoy. Entonces, Renato, ya conclusión, porque estamos por terminar. Creo yo que venir hoy en este momento a su programa, después de que haya acontecido todo lo que he mencionado en Fuerzas Armadas, y poder estar hoy frente a mi pueblo, a quien siempre creí yo que tenía que rendir cuentas, y por eso la transparencia en el manejo de fondos, pero disponemos, Renato, de herramientas en el Estado de Honduras para la pregunta que usted me hizo de los fondos, ¿por qué tengo fondos yo, por qué tengo recursos? El impuesto sobre la renta, Renato, es la mejor herramienta que tiene el Estado de Honduras para darnos cuenta quiénes somos nosotros como personas jurídicas o como personas naturales. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Si usted no declaró nada hace 10 años de que ganó algo, ¿cómo tiene hoy? Si no declaró nada hace 5 años, hace 4 años. También está esa herramienta que es público, que está en la SAR, de quién es Freddy Díaz. Y en el Tribunal Superior de Cuentas, Renato, a nosotros se nos exigió cada año, cuando había un aumento de sueldo, declarar lo que teníamos. Y lo hicimos siempre. Entonces, cuando usted me hace la pregunta, ¿pueden investigar o van a investigar al general Díaz? No, si todo está público, todo está en el Tribunal Superior de Cuentas y todo está en la SAR. Muy bien. Entonces, me siento sumamente contento, Renato, de estar aquí en su programa, dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad que me ha dado de poder venir aquí a hablar de frente y poder exteriorizar que vamos hacia adelante y que tenemos que construir una mejor Honduras. Freddy Díaz, exsecretario de la Defensa y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.